La lección para hoy titula Las decisiones equivocadas del rey Belsasar. El capítulo 5 del libro de Daniel muestra una historia impactante y sorprendente. Cómo Babilonia llega a su fin. Este imperio poderoso había experimentado su caída y en manos del rey del momento, el rey Belsasar. Ayer analizamos los versículos 1 al versículo 4 de este capítulo, en donde estudiamos los pecados de este rey. El pecado de la arrogancia, el pecado de la profanación de los utensilios sagrados y el pecado de adorar a dioses falsos. Hoy estudiaremos los versículos 5 al 8 del mismo capítulo 5 y veremos cómo Dios aparece en medio de la fiesta que el rey Belsasar celebraba y las decisiones equivocadas que éste toma. Destacaremos tres aspectos. El número 1, Belsasar se llenó de miedo frente a la presencia de Dios. Número 2, Belsasar consulta a las personas equivocadas. Y número 3, Belsasar quiere comprar con riquezas y honores el conocimiento y la sabiduría. Entremos sin más preámbulos en el punto número 1. Belsasar se llenó de miedo frente a la presencia de Dios. Leamos estos versículos. Daniel 5, 5 al 8. Dice la palabra de Dios: En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Se debilitaron sus caderas y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: Cualquiera que lea esta escritura y me dé su interpretación será vestido de púrpura, llevará en su cuello un collar de oro y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni dar al rey su interpretación. Hasta aquí la lectura. Dice la palabra del Señor que sobre el encalado, una parte cóncava que se encontraba en la sala del trono del palacio de Babilonia, aparecieron estos dedos realizando una escritura que pronosticaba la caída del imperio babilónico. Y no es difícil que podamos imaginarlo, ya que hoy la arqueología nos da detalles acerca de cómo era esta sala real en el palacio de Babilonia. La sala tenía 52 metros de largo, 17 metros de ancho. En el centro de uno de los dos lados, frente a la entrada, estaba precisamente el trono, y detrás del trono esta parte cóncava. Las paredes estaban revocadas de blanco con yeso fino. Podemos imaginar ese candelero o ese portalámparas que estaba cerca del trono del rey. Y en ese tiempo se usaban candeleros con numerosas lámparas de aceite. Y frente al candelero, al otro lado del salón, apareció la mano misteriosa que escribió sobre el yeso de modo que Belsasar pudiera ver lo que allí se estampaba. La Biblia no explica si la escritura era en forma de letras pintadas o si se grabaron en el yeso. Pero lo que sí sabemos es que Belsasar se llenó de miedo. Su conciencia se despertó. Lo embargaron el temor, el recelo de que se sentía culpable de las cosas incorrectas que estaba haciendo. Cuando Dios infunde temor a los hombres, esto no puede ocultar la intensidad de su terror, ni ocultar que han cometido pecado. Los grandes hombres del reino quedaron alarmados. Su blasfema profanación de las cosas sagradas se transformó en un momento. Un frenético terror superó a todo dominio propio. Allí estaba Belsasar, temeroso de ver que Dios se manifestaba para poner fin a su pecado y para juzgar a la nación de Babilonia. Algún día, todos los seres humanos tendremos que comparecer ante el trono celestial, ante el juicio celestial, y cada uno será juzgado por todo lo que está escrito en los registros celestiales, sean cosas buenas o sean cosas malas, tal como la palabra del Señor lo establece. Tú y yo tendremos que dar cuenta de nuestras acciones. Por eso la invitación es: apártate del pecado ahora y comienza a vivir conforme a la voluntad del Señor.
Segundo aspecto que quiero destacar en esta lección es que Belsasar consulta a las personas equivocadas. De la misma manera como su abuelo, el rey Nabucodonosor, consultó a magos, astrólogos y adivinos en las crisis anteriores por las que pasó, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 4, pues Belsasar hizo lo mismo aquí en el capítulo 5. Recordemos aquellos momentos que pasó Nabucodonosor, tal como lo describe la palabra de Dios. Daniel capítulo 2, versículo 1 y 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se turbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues, y se presentaron delante del rey. Ahora miremos cómo Daniel, el capítulo 4, el versículo 7, describe en otra crisis que el rey hace exactamente lo mismo. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les conté el sueño, pero no me pudieron dar su interpretación. Así que aquí tenemos al rey Nabucodonosor llamando a este tipo de personas para que le ayudaran en su crisis. Era común que los reyes de la antigüedad tuvieran un séquito de personas, algunos de ellos muy instruidos, para que vinieran a ayudarle en sus crisis. Y aquí tenemos ahora a Belsasar llamando a los astrólogos, los caldeos y los adivinos para dilucidar la escritura misteriosa que estaba sobre esa pared de yeso. Daniel capítulo 5, versículo 7. El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos. Se repite la historia. Además de todos los pecados que este rey había cometido, ahora intenta buscar sabiduría con las personas equivocadas y en el lugar equivocado. La adivinación, la magia, el exorcismo, la astrología eran comunes entre los pueblos antiguos, pero en algunos países como Babilonia eran practicados por hombres de ciencia. Se pronosticaban los acontecimientos futuros buscando indicios en las entrañas de animales sacrificados o en el vuelo de los pájaros. Una práctica muy común en Babilonia era la hepatoscopía. ¿Y qué es esto? Bueno, es la adivinación, especialmente mediante la inspección de hígados de animales sacrificados. Y lo que ellos hacían era comparar el hígado de ese animal que acababa de morir con algunos modelos en arcilla de hígados con inscripciones, de tal manera que el parecido entre ellos lograra establecer algún tipo de adivinación del futuro. Hay otras prácticas que ellos tenían, como por ejemplo la lecanomancia. Vertían aceite sobre el agua e interpretando la forma en que el aceite se desparramaba, predecían el futuro. Otra era la velomancia. Sacudían flechas dentro de una aljaba y luego veían en la dirección que cada una caía y entonces de esa manera pronosticaban el futuro. Pero también los adivinos interpretaban sueños e inventaban fórmulas de sortilegio por las cuales pretendían poder alejar a los malos espíritus o las enfermedades. Pedían consejos de espíritus de los muertos. Esto se llama necromancia. Lo curioso es que esto sucedió hace más de 2600 años y la pregunta es, ¿no se les hace parecido con cosas que suceden hoy? Miren, cada potentado tenía muchos adivinos y magos a su servicio. Estaban a su disposición en toda oportunidad y en todo requerimiento. Seguían al rey en las campañas militares, en las expediciones de caza, en las visitas de estado. Se buscaba consejo de ellos antes de tomar decisiones como qué ruta debía seguirse o cuál era la mejor flecha para usar en contra del enemigo. En otras palabras, la vida del rey en gran medida estaba regulada por estos hombres. Pero estas son prácticas que Dios abomina, que Dios detesta, y que la palabra del Señor establece, tanto las prácticas del pasado como las prácticas de ahora, porque lo mismo que hacían en Babilonia se repite hoy en día. Y miren, hace 3500 años, Dios habla a Moisés para que le comunique al pueblo que estas eran cosas que el Señor aborrecía. Deuteronomio, el capítulo 18, el versículo 9 al 12, dice el Señor en su palabra: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones.
No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas abominables Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. Hasta aquí la lectura. Noten ustedes cómo la palabra del Señor es clara en mostrarnos que estas cosas son detestables. Por eso, ningún hijo de Dios debe practicar cualquiera de estas cosas. Debe alejarse, porque estas cosas son condenables y no provienen de Dios, sino provienen del enemigo de Dios. Y la palabra abominable es otra manera que usa la Biblia para decir que es pecado. Sin embargo, sería un craso error suponer que los sabios de Babilonia solo eran adivinos y magos. Entre ellos habían algunos que tenían destrezas en artes, algunos que tenían un verdadero sentido científico de las cosas. Algunos eran astrónomos, podían predecir eclipses, tanto lunares como solares, por medio de cómputos matemáticos. Es más, la capacidad matemática estaba muy desarrollada en Babilonia. Usaban fórmulas cuyo descubrimiento a veces se atribuye a los matemáticos griegos, pero realmente esto provenía de la misma Babilonia. Eran buenos arquitectos, constructores, médicos aceptables que habían encontrado por medios empíricos la manera de curar muchas enfermedades. Y digo esto porque entre estas prácticas muy seguramente se destacaban Daniel y sus 3 amigos. Y allí era donde sobrepasaban a todos los sabios de Babilonia. Pero por supuesto que como estas cosas estaban reveladas en el Antiguo Testamento, ninguna de esas abominaciones practicaba Daniel ni sus amigos. Pero es bueno que aprendamos algo de aquí. Muchas veces buscamos orientación en personas debido a su conocimiento, pero que no tienen el temor de Dios. Muchas veces ponemos nuestras vidas en sus manos, seguimos sus consejos, aunque muchos de ellos van en contra de los principios divinos. Muchas parejas han pasado por mi oficina buscando solución a sus problemas de hogar, incluso después de que han consultado a un psicólogo que les dijo que lo mejor era que se divorciaran. Pero la orientación de la palabra logró que estos hogares se salvaran y hasta el día de hoy se mantuvieran firmes, sólidos y creciendo. El tercer aspecto que quiero destacar es que Belsasar quiere comprar con riquezas y honores el conocimiento y la sabiduría. Daniel capítulo 5, el versículo 7, la última parte dice: y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me dé su interpretación será vestido de púrpura, llevará en su cuello un collar de oro y será el tercer señor en el reino. Para asegurarse de que ellos dieran lo mejor de sí, él les promete 3 honores extravagantes. Número 1, vestimenta púrpura. Este color era solamente usado por la realeza en la antigüedad, así que pertenecería a la corte real. Número 2, una cadena de oro. Esto era una señal de un alto estatus social. Era una costumbre común entre las naciones antiguas honrar a los favoritos entre los servidores públicos con cadenas de oro, con decoraciones, anillos, etc. Esta costumbre existía desde Egipto. Fue así como José, al interpretar el sueño del faraón, fue condecorado con un anillo y con un collar de oro en su cuello, tal como lo dice Génesis 41-42. Y la tercera cosa que prometió el rey Belsasar, el tercer puesto como gobernante del reino. Y esta última recompensa refleja con precisión las circunstancias históricas de Babilonia en ese momento, debido a que Belsasar cogobernaba con su padre, Nabonido, quien era el primero en Babilonia, pero se encontraba en Arabia, y Belsasar el segundo, y gobernaba en la ciudad capital. Pero a pesar de todas estas tentadoras recompensas, los sabios no pudieron aportar ninguna explicación. Y la razón es por qué. Muy sencillo. Proverbios 2:6 responde esto: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Queridos, la arrogancia y el orgullo que genera el poder y las riquezas hacen que algunas personas creen que el dinero pueda comprarlo todo, incluyendo la sabiduría y el conocimiento que solo procede de Dios. Solo Dios podía revelar el misterio que Él mismo había escrito. Es claro que hay cosas que el dinero no puede comprar: la salud, el amor, la felicidad, la integridad, el respeto, la inteligencia, la sabiduría, la ética, y podría seguir enumerando muchas otras cosas.
y sobre todo la paz mental que necesitaba Belsasar y que no tenía. Recuerda que el dinero no puede comprar la fe, porque este es un don de Dios. Que tú puedas vivir una vida apartado de los errores, que puedas vivir una vida consagrada a Dios y que no caigas en estas prácticas incorrectas en las que cayó el rey Belsasar. Que Dios te bendiga y te aparte del mal. Dios te cuide.